Buen día. Tema de último momento. Pensión IMSS es tendencia y te explico por qué. No quites este video porque la información se viene bastante fuerte. El día de hoy, desde muy temprano, desde hoy 19 de noviembre, se acreditó un duro golpe a las pensiones IMSS, el cual va a comenzar a afectarte a partir de enero 2025. Aquí en la foto podemos ver a Norma Piña, la líder de los magistrados. Y amigo, acaba de dar un duro golpe a la pensión IMSS porque se eliminó el aumento de la pensión ligada al salario mínimo. Ahora, si tu pensión era la que aumentaba cuando aumentaba el salario mínimo, ya no va a poder ser así. Ahora va a aumentar conforme a la UMA o conforme a la inflación, ya que la UMA aumenta igual que la inflación cada año y esto es alrededor del 4.5%. ¿Cómo va a ir aumentando? Pues así, con la inflación. Muchos pensionados están esperando enero para ver el aumento a su pensión, pero no va a poder ser así porque su pensión va a tener que aumentar nada más alrededor de 4.5%. Vamos a ver qué sucedió. Así que vamos a ver esta información. En los últimos años ha habido gestiones para evitar que las pensiones se sigan quedando rezagadas con el factor de la UMA respecto al salario mínimo, pero no se ha legislado para cambiar este esquema. Con la reforma constitucional de 2016 se desindexó el salario mínimo como unidad de referencia económica, lo que permitió su uso exclusivo como medida de remuneración laboral. Este cambio buscó equilibrar el salario real con el indexado, reduciendo su utilización como base para obligaciones fiscales y económicas. ¿Qué es la UMA? La UMA es una unidad de medida y actualización que fue introducida como resultado de esta desindexación en el año 2016. Como te expliqué antes, se tuvo que crear la UMA para poder incrementar el salario mínimo, porque antes había un problema, amigos. No aumentaban el salario mínimo porque si aumentaban el salario mínimo iban a tener que aumentar varias sanciones, varias multas que estaban ligadas a salarios mínimos o también créditos hipotecarios que estaban creados en vez de salario mínimos. Entonces no podían aumentar el salario mínimo porque iban a aumentar demasiado esos otros factores. Tenían que separar el salario mínimo. Por eso crearon la UMA, para poder hacer incrementos del salario mínimo sin que se afectaran los demás factores. El problema es que, como te dije antes, la UMA se introdujo a la pensión y la UMA aumenta muy poco cada año, amigos. Y ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿qué hizo? Implementó esta nueva ley. A partir del 2025 no van a poder aumentar las pensiones conforme al salario mínimo. La pensión mínima garantizada, por ejemplo, es la pensión que debe ser igual al salario mínimo cada año, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser el problema? Que si usted se jubila o se pensiona, su pensión mínima garantizada no va a poder no va a poder aumentarse de acuerdo al salario mínimo, sino de acuerdo a cómo aumente la UMA. ¿Y cuánto aumenta? Como te lo dije antes también, 4.5%. Vamos a continuar con esta información detalladamente. El valor de la UMA se determina anualmente por el INEGI, con base en la variación interanual del Índice Nacional de Precios al Consumidor, un indicador que mide la inflación mediante los cambios en el costo de una canasta básica de bienes y servicios. Impacto económico de la UMA y el salario mínimo. La introducción de la UMA ha tenido repercusiones económicas tanto para el Estado como para los contribuyentes. Por un lado, permite que las obligaciones fiscales y derechos no pierdan valor frente a la inflación, beneficiando al Estado como recaudador y proporcionando cierta estabilidad a empresarios y trabajadores. Muy bien. Aquí, como podemos ver, esta noticia se está informando. Golpe a las pensiones en 2025 por cambio de salario mínimo a UMAS. ¿Esto qué quiere decir? Que aquellos pensionados que veían un aumento de su pensión cada año cuando aumentaba el salario mínimo, ya no va a poder ser así. Ahora su pensión va a aumentar 4.5% como va a aumentar la UMA más o menos. Ahora, eso de 4.5% es una cifra que yo estoy manejando
porque es más o menos lo que aumenta, ¿no? Alrededor del 5%. No creo que sea muy diferente ahora en enero, va a aumentar más o menos eso también, 4.5%. Y ese va a ser el único aumento que vas a poder ver en tu pensión. Hoy desde muy temprano miré en las redes sociales, en las tendencias, que el tema de la pensión IMSS estaba muy en boca el día de hoy. Esto porque, amigos, desgraciadamente se tuvo que aprobar esta nueva medida para que la pensión sea aumentada conforme a a la UMA y no al salario mínimo. Esto quiere decir que corre peligro el hecho de que la pensión mínima sea igual al salario mínimo. Quizá cuando te jubiles sí te van a dar la pensión mínima garantizada, la cual va a ser igual al salario mínimo más el 1.11% que es el factor Fox. Pero en lugar de que siga aumentando 12% bueno, 12% ahora en enero que va a aumentar el salario mínimo más o menos, en lugar de que aumente eso, va a aumentar nada más 4.5%. Y así, amigos, es como se culmina el golpe a la pensión IMSS. Desgraciadamente, sí sucedió y desde videos anteriores yo estuve tocando este tema ya que veía que en otros lados no tocaban el tema tan importante porque mucho menos en los medios de comunicación masivos van a hablar sobre esto. No van a hablar sobre las malas decisiones que ha tomado la Corte, porque sabemos que la Corte está muy enojada con el pueblo por el hecho de haber votado por Morena, por Claudia Sheinbaum, y esto les dio golpe a ellos, ¿no? ¿Qué hace ahora la Suprema Corte? Como saben que ya se van, como saben que ya le quitaron sus privilegios, ya le quitaron sus pensiones vitalicias y ya los van a quitar a ellos y ahora el pueblo va a elegir a los nuevos jueces, a los nuevos jueces, perdón. Esto les dolió mucho y ahora toman decisiones, ya lo último que les queda de tiempo ahí en la corte, toman decisiones las cuales saben ellos que no van a ayudar al pueblo, ayudan a los que están arriba, ¿no? Una persona que tiene una pensión alta de 20,000 pesos, digamos, ¿no? Una pensión que yo podría considerar buena es de 20,000 pesos al mes, quizá, que no es lo mejor tampoco, ¿no? Porque las cosas están caras, ya lo sabemos. Una persona que tiene esa pensión no le, no lo ve mal, o sea, que le aumente la pensión 4.5% al año sigue siendo buen dinero, pero una persona que recibe una pensión muy baja, de 3,000, 2,000, 4,000, si tú le aumentas 4.5% es muy poquito, son como 200 pesos. Entonces, amigos, así las cosas, espero que esta información te haya gustado y espero puedas compartirla porque como te dije antes, esto no lo ven en las noticias. No lo vas a ver en otros canales porque muchos canales no tocan esta información. Espero puedas compartir este video, dar like. ¿De qué sirve que des like? El like sirve para que YouTube no desaparezca mi video. Porque si no dejas like, mi video desaparece y no se recomienda. Nos vemos hasta el próximo, amigos. A seguir investigando. Adiós.